Muy buen- Muy buenas tardes con todos los presentes. En mi calidad de juez ponente en esta Corte Constitucional, me identifico, soy el doctor Darío Castro y nos encontramos convocados el día de hoy para llevar a cabo la audiencia pública, como lo señala el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De la misma forma, en el artículo 65 del mismo cuerpo legal nos indica de la acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena. Precisamente en este caso, con número 73.110.2012.1. Se solicita al señor secretario se constate la presencia de las partes procesales, asimismo, determinar si nos encontramos en el día y hora señalados para la realización de esta diligencia. De igual manera, verifique si se encuentran en buen funcionamiento los sistemas de audio y grabación. Por disposición del señor juez, informo que siendo las 15 horas con 30 minutos del día viernes 17 de enero del 2021, fecha señalada para la realización de esta audiencia, se encuentran las partes quienes han sido previamente notificadas. Comparece en calidad de accionante el señor John Esteban Sukisupa Quisquilema, acompañado de su defensor, el doctor Jason Anderson Lucero Martínez. En calidad de accionado, los señores dirigentes indígenas de la comunidad Otavalo, representados por su defensor, el doctor Jordan Alexis Arteaga Nazate, así como también se confirma que los sistemas de audio y grabación se encuentran en perfecto estado de funcionamiento, señor juez. Muchas gracias, señor secretario. Una vez que hemos conocido que nos encontramos en el día y hora señalados para la realización de esta diligencia, además de que las partes procesales se encuentran presentes para la realización de esta audiencia, declaro instalada la presente, la cual se sustanciará en materia de garantías constitucionales. Quiero recordarles a las partes presentes que esta audiencia se llevará a cabo bajo los principios de inmediación, celeridad, concentración y contradicción. De igual manera, se les recuerda a los señores presentes de no hacer uso de su dispositivo móvil mientras se realiza esta audiencia. Esto es que no podrán grabar, fotografiar ni transmitir por algún medio que no esté acreditado por el Consejo de la Judicatura. También permanecer en silencio y guardar la debida compostura y respeto a fin de que se desarrolle la presente audiencia. Caso contrario, me veré obligado a impedir que se abandone la sala. Siguiendo con este proceso, en base al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece un tiempo de 20 minutos para la intervención de las partes, pero por razones metodológicas se les otorgará un tiempo de 10 minutos para que se manifieste. Le concedo la palabra a la parte accionante. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes con todos los presentes, señor secretario. Soy el abogado Jason Anderson Lucero Martínez, quien comparece en representación del señor John Esteban Sukisupa Quisquilema. Si bien en esta tarde voy a expresar los fundamentos de hecho que fueron detallados con la respectiva demanda y los cuales sustentaré en este momento, mi defendido, el señor John Esteban Sukisupa Quisquilema, presentó una acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones de la justicia indígena, bajo el amparo del artículo 65 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional. Las medidas que fueron adoptadas el 16 y el 23 de mayo del 2020, respectivamente, pertenecientes al pueblo otavaleño de la comunidad quichua de la provincia de Imbabura, con relación al asesinato de su hermano, quien respondía a los nombres de Juan Carlos Sukisupa Quisquilema. Dicha acción extraordinaria de protección fue admitida con fecha 12 de agosto del 2020 por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. Mi defendido manifiesta que conforme con el acta de resolución realizada por las autoridades indígenas de la comunidad Otavalo, el día domingo, siendo 9 de mayo del 2020, a las 19 horas aproximadamente en el centro urbano de la ciudad de Otavalo, de la población indígena quichua hablante, provincia de Imbabura, se produjo el asesinato de su hermano, quien, como se mencionó, respondía a los nombres de Juan Carlos Sukisupa Quisquilema.
Y en base a los artículos 171 de la Constitución de la República del Ecuador y en concordancia con el 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, las autoridades respectivas indígenas de la comunidad Otavalo, en cuanto conocieron el caso, el día 16 y 23 de mayo respectivamente, establecieron la culpabilidad de los 5 jóvenes indígenas de la comunidad Otavalo, mismos que imponen sanciones conforme a la justicia indígena, por lo cual esta decisión ha generado reacciones en los medios de comunicación y en la sociedad ecuatoriana, dando así la interferencia por parte de Fiscalía General del Estado, en dicho caso, quien con fecha 19 de mayo del año 2020 pretendió ingresar arbitrariamente a la comunidad indígena de Otavalo, con el fin de rescatar a uno de los principales involucrados en la muerte de su hermano. Consecuentemente, el Ministerio de Gobierno, la policía igualmente, intentaron usar la fuerza pública para rescatar a todos los involucrados. Y el ministro de Justicia solicitó que se inicien las acciones legales en contra de los dirigentes de la mencionada comunidad, quienes arrestados el 4 de junio del 2020 y posteriormente liberados por la Corte de Justicia de Imbabura por el amparo de libertad interpuesta por las partes. En la demanda presentada ante la Corte Constitucional se cita el artículo 10, numeral 2 del convenio 169 de la OIT, referente a la aplicación de las sanciones propias de la cosmovisión indígena. Esto viene siendo lo que es la ortiga, el baño, el látigo, etcétera, entre otras costumbres que practica la comunidad indígena. Y la cosmovisión que se ha manejado hasta el momento a todas las comunidades indígenas de nuestro país. Se manifiesta que las 5 personas responsables del asesinato se sometieron a la justicia indígena por propia voluntad, aceptando que se les aplique el sistema jurídico indígena que ya se mencionó con anterioridad y que ahora pretende acogerse a la justicia ordinaria, por lo que están siendo procesados y se encuentran en este momento en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito, lo que evidencia un proceso de doble juzgamiento en el accionar. Señor juez, el señor John Esteban Suquisupa Quisquilema, hermano del Loyo Oxiso, pidió a la comunidad de Otavalo la intervención y actuación para dar juzgamiento ante este delito de asesinato en contra de su hermano. Según lo determina el artículo 171 de la Constitución de la República, de igual manera el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial y los numerales 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT. Se dio solución a este conflicto con la resolución que fue tomada por las autoridades indígenas y que estuvieron en acuerdo con los familiares del Loyo Oxiso. Se considera que se ha vulnerado de alguna manera el artículo número 10 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce los derechos a los pueblos indígenas, que además el artículo 11, numeral 3 y 4, que hace referencia a la aplicación directa e inmediata de los derechos. De igual manera, señor juez, el artículo 57 del mismo cuerpo legal, es decir, la Constitución, que reconoce los derechos colectivos que tienen las comunidades en sus numerales 1, 9 y 10 correspondientemente, que garantizan desarrollar libremente su identidad, sentido de pertenencia, las tradiciones ancestrales que ellos tengan y formas de organización social. En lo referente al doble juzgamiento se ha vulnerado el artículo 76, numeral 7, literal I, de los derechos de protección que manifiesta que ninguna persona podrá ser juzgada más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. Se ha violado, señor juez, además el derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia dentro de su jurisdicción, la cual se encuentra garantizada por el artículo 171 de la Constitución, como menciona el cuerpo de ley. El artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, que hace referencia a la jurisdicción y competencia que tienen estas autoridades para administrar justicia, siendo una potestad de ellos. El artículo 344 del mismo cuerpo legal, con énfasis en el principio non bis idem, garantiza que lo adoptado por las autoridades de justicia indígena no podrá ser juzgado ni conocido por la justicia ordinaria, ni por ninguna función judicial, ni por autoridad administrativa.
Una vez manifestado eso, señor juez, voy a señalar las pretensiones que fueron presentadas en la demanda. Que si las autoridades indígenas de la comunidad Otavalo, al momento de ejercer las funciones jurisdiccionales, en este caso concreto, podían o no solucionar el asesinato en muerte del señor Juan Carlos Suquisupa Quisquilema. Si la solución de la autoridad de la comunidad Otavalo se apega al mandato constitucional, es decir, respeta la orden constitucional de acuerdo al artículo 171 y el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial correspondientemente, que las sanciones impuestas a los 5 involucrados no constituyen violación a los derechos humanos. Si las autoridades indígenas actuaron ejerciendo su jurisdicción y competencia indígena, no someterse a la jurisdicción indígena o es voluntad de las partes. De igual manera, señor juez, si es procedente que los jóvenes indígenas, quienes estuvieron involucrados en la muerte del señor Juan Carlos Suquisupa Quisquilema, que ya fueron juzgados por justicia indígena, están encarcelados y con procesos, los cuales serían de doble juzgamiento, bajo órdenes de justicia ordinaria. Además, señor juez, en la demanda se presentan medidas cautelares, por lo cual, de la manera más conveniente, solicito se disponga la suspensión inmediata de todo proceso judicial iniciado en contra de los dirigentes de la comunidad Otavalo. Además, que se ordene la inmediata libertad de los 5 jóvenes indígenas que están siendo procesados 2 veces conforme al artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución y el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial. Además, solicito que se disponga la suspensión en la adopción de cualquier resolución de autoridades administrativas sobre jurisdicción administrativa constitucional hasta que mi participación, señor juez, devuelvo la voz. Muchas gracias, señor abogado. Continuando con el presente proceso y por principio de contradicción, se le concede la palabra al abogado de la parte accionada a fin de que se manifieste, recordándole que tiene un tiempo de 10 minutos para su intervención. Prosiga. Muchas gracias, señor juez. Quiero comenzar manifestando en mi intervención que mis defendidos son autoridades de la comunidad Otavalo y que en esta audiencia se comprobará y se ratificará la inocencia en cuanto que no se ha vulnerado ningún derecho individual y mucho menos colectivo de ninguna persona, ya que los eventos sucedidos el 13 de marzo del 2021, por todo lo actuado en la comunidad Otavalo frente a una asamblea general dentro de la misma comunidad para solucionar el asesinato del señor Juan Carlos Suquisupa Quisquilema, no solo se está respaldando por la Constitución en el artículo 10, sino que también en plena jurisdicción y competencia. Además, respecto a todos los tratados internacionales de derechos humanos, se puede decir también que como un fundamento de hecho, que la justicia indígena fue reconocida y también tiene una doctrina muy amplia, y esta es que busca el summa causae. En todo esto, lo actuado en este proceso fue en principio restablecer la armonía dentro de la comunidad y de tal manera, al no existir un precedente que impida sancionar en materia penal todo lo actuado en esta comunidad, no solo es legítimo, sino que es de obligatorio cumplimiento, ya que el accionante, que es el hermano del señor Juan Carlos Suquisupa Quisquilema, podía no presentar la demanda ante la comunidad, sino acudir tranquilamente a la justicia ordinaria. Si no quería que se solucionara de este modo. De hecho, el acudido a la justicia indígena, y hubo 2 procesos el 13 de marzo del 2016, que se realiza la asamblea y el 23 de marzo del mismo año se publica el acta en donde sale esta sanción. Dicha sanción no viola ningún derecho humano, ya que dice que hay que castigar de una manera ejemplar. Claro que una sanción física que busca más bien recuperar la paz y la armonía en esta comunidad, de tal manera esta vulnera el derecho a la vida. Por esto manifiesto en que se ha cumplido con la Constitución y se ha seguido el debido proceso. Claramente la justicia ordinaria reconoce a la justicia indígena como tal, a través de su jurisdicción
Hasta aquí mi intervención, señor juez. Devuelvo la voz. Gracias, señor abogado de la parte accionada. Se da por concluida la primera fase de esta audiencia y continuando con el mismo, dando paso a la fase de pruebas, dado que se han receptado las pruebas documentales, se han realizado las prácticas de las pruebas como establece en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que han sido solicitadas en la demanda de la presente causa, las cuales son las siguientes, y cito: el auto de llamamiento a juicio dictadas por el doctor Steven Akan, juez tribunal de primero de garantías penales de Imbabura, emitido el día viernes 24 de septiembre de 2020. El acta de la comunidad indígena Otavalo, también el testimonio libre y voluntario del legitimado activo, esto es el señor John Esteban Suquisupa Quixquilema. Los testimonios de las autoridades de la comunidad indígena Otavalo, el peritaje antropológico de la doctora Esther Sánchez, el peritaje presentado por el doctor Pedro Torres, y en cuanto al principio de contradicción, cada una de las partes tiene conocimiento de las pruebas, por lo que se le concede la palabra a la parte accionada, recordándole que tiene un tiempo estimado de 5 minutos para su intervención. Gracias, señor juez. Durante la realización de esta diligencia, ya se ha demostrado una y otra vez que no se violenta o no se vulnera de tal manera ningún derecho ni constitucional ni humano, sino que se actúa con probidad dentro de lo establecido en la Constitución y en todos los instrumentos internacionales, como ya lo mencioné antes, de derechos humanos. Debo ampliar un poco más en lo que corresponde al debido proceso, donde se comenzó con la denuncia que fue planteada por el hermano del señor Juan Carlos Suquisupa Quisquilema, para luego de esta comenzar con la indagación o una investigación realizada por las personas que en este caso fueron autoridades de la comunidad indígena Otavalo. Se procedió también a la querella o confrontación con los 5 agresores. Y por último, en esta se desarrolló, que tiene 2 partes luego de ser ejecutada. Hay una manera ideológica que obedece a la cosmovisión andina de alegrarse ya que se ha establecido la paz, y puedo decir en este tipo de procesos es muy diferente al ordinario, ya que solamente se excluyen a las personas que han sido consideradas culpables, pero en la justicia indígena se reintegra la paz y no se excluye a ninguna persona, lo cual hace valer los derechos y no vulnerar, ningún derecho a la integridad y menos a la vida. También cabe recalcar que como último en mi intervención, sin imperencia de los medios de comunicación que transmitieron los estados o hechos, hay que recalcar que el acceso a la información es de carácter público y es un derecho constitucional el cual nos corresponde a todos. Por tal, señor juez, este proceso es de pleno conocimiento para todos aquellos que quieran conocer de los acontecimientos suscitados en esta audiencia. Sin más que agregar, señor juez, doy por terminada mi intervención y devuelvo la voz. Muchas gracias por su intervención, señor abogado. En concordancia al principio de contradicción, pregunto a la parte accionante si va a hacer uso de este principio. Por favor, continúe, recordándole que tiene un tiempo estimado de 5 minutos para su intervención. Muchas gracias, señor juez. Bueno, quiero recalcar que la expresión realizada por parte del accionado es incorrecta. En esta tarde, aquí no intentamos ratificar la inocencia de ningún ciudadano, sino que queremos ratificar el incumplimiento del artículo 11, literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Principio de ejercicio de los derechos también. No hace falta una pericia que nos diga sobre los medios de comunicación, porque ya están enterados toda la sociedad ecuatoriana de los acontecimientos suscitados. Los 2 peritos han demostrado que el proceso fue llevado de manera correcta, aceptando la resolución de parte de los familiares del occiso. Lo que no se ha podido demostrar ni justificar, señor juez, es la intromisión
que fue permitida por parte de las autoridades de la comunidad Otavalo y a la justicia indígena. Esto no se ha podido demostrar, señor juez, y no se ha llegado a tal punto con el artículo 171 de la Constitución, que otorgan estas jurisdicciones, estas autoridades para aplicar su justicia en base a sus costumbres y creencias ancestrales, como es de conocimiento, señor juez. Se aplicó su justicia, se llegó a una sanción. Los familiares estuvieron de acuerdo con la sanción que fue resuelta por las autoridades indígenas. Pero, señor juez, no se veló porque no exista este doble juzgamiento. Es decir, no se veló por hacer respetar las decisiones que fueron tomadas por estas autoridades, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Devuelvo la palabra. Una vez concluidos con los alegatos de las partes y analizadas las pruebas practicadas en este proceso, es mi deber proferir una sentencia en base a lo siguiente. Esta Corte Constitucional evidencia que no existe inconformidad por parte del accionante respecto a la resolución de la justicia indígena tomada en este caso, ya que eh, es de preocupación mía velar por los procesos judiciales de jurisdicción ordinaria y una alegada falta de negligencia por parte de las autoridades indígenas de la comunidad de Otavalo para hacer eficaz su decisión y competencia. Es decir, nos encontramos frente a una acción extraordinaria de protección relacionada fundamentalmente con la ejecución de las decisiones dictadas por las autoridades indígenas. En el presente caso, siendo así la decisión que se dictará en esta audiencia y en ejercicio de la acción extraordinaria de protección, se tomará en consideración los criterios y parámetros propios del pluralismo jurídico, la autonomía e interculturalidad de la Constitución de la República del Ecuador, la cual reconoce la jurisdicción de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, plurinacional, independiente, unitario, intercultural y laico. En esta misma línea es imperativo recordar en el marco normativo del derecho internacional, específicamente en el artículo 8, numeral 2 del convenio 169 de la OIT, al referirse a las obligaciones que tienen los estados para garantizar la conservación de costumbres e instituciones, entre ellas el derecho propio de los pueblos y comunidades, cual determina que dicha garantía va de la mano de un juicio de compatibilidad entre los derechos reconocidos o positivizados en la Constitución y en los derechos humanos reconocidos. Estas particularidades y en consideración que se trata de una primera decisión en materia de acción extraordinaria que se relaciona con las decisiones de las jurisdicciones indígenas y por no existir precedentes en materia dentro del constitucionalismo ecuatoriano, esta Corte, en mérito de lo expuesto anteriormente, administrando justicia y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, expide lo siguiente. Reservo aceptar la acción conforme lo prevé en el artículo 11, numeral 1 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, el numeral 62 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así también como se asumirán la dimensión de esta acción extraordinaria de protección y se establecerá como precedente en dicha materia en el artículo también 171, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, determinando que el Estado garantizará las decisiones de la justicia indígena para que sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad y de la ley, las cuales establecerán mecanismos de coordinación, cooperación entre la jurisdicción de la justicia indígena y la jurisdicción de la justicia ordinaria, conforme a la norma constitucional citada. También es obligación de esta Corte Constitucional velar por el respeto de las decisiones de esta jurisdicción indígena y que se aseguren
sobre la vigencia de estos derechos constitucionales en el marco de que se fundamenta el control constitucional de competencia. Hasta aquí la audiencia.